¿Cómo va a ser la mesa de debate? Cada uno de los ponentes tiene 10 minutos de presentación para ver su visión profesional. Después de esos 10 minutos de debate, hay un turno de preguntas y respuestas. Os pediría que fuerais muy activos. La verdad que tenemos un panel de lujo: José Antonio Marcos, José Javier Pérez Venegas, Pedro Acosta y Encarnación Cruz. Aprovechar esta oportunidad de hacer preguntas. El debate empezará ya a las 7 menos cuarto y terminará a las 8. Tenemos 1 hora y cuarto para preguntas y respuestas. Muchas gracias, José Antonio, por asistir. Antes no fui capaz de decir tu nombre, dije, bueno, no fui capaz de decir tu apellido, decía José Antonio, pero me quedé un poco... José Antonio Marcos. Sí, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que ha sido de última hora. Sé que también que eres representante de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, tesorero, creo que responsable también de biosimilares, si no me equivoco. Y nada, estamos pendientes de tu presentación. Muchas gracias, José Antonio. Se ve perfectamente, se ve perfectamente. Muchas gracias. Un momentito. Vale, pues antes de nada, lo primero me gustaría, disculpar a Miguel Ángel porque no ha podido asistir. En segundo lugar, agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública y a Jaime Espín por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y compartir esta jornada virtual sobre biosimilares en España, ¿no? Y también, bueno, felicitaros también, Jaime, porque a esta hora, un día entre semana, casi ya a las 7, 8 de la tarde, y que todavía haya más de 100 personas, pues indica de que es un éxito absoluto la jornada, ¿no? Bueno, el hablar siempre el último y estar precedido de estos ponentes que hemos tenido, pues la verdad que poco más tengo que añadir o nada nuevo, ¿no? O sea, no voy a ser muy original, pero quizá podamos recordar cosas que se han dicho para que luego en el debate podamos hablar y comentar y aclarar algunos términos, ¿no? Yo voy a hablar un poco pues, de esa visión del farmacéutico hospitalario sobre las políticas de biosimilares. Bien, como farmacéutico de hospital, nuestra especialidad básicamente lo que trata es de cubrir las necesidades farmacoterapéuticas a través de la selección, la preparación, la adquisición, el control, la dispensación, la información de los medicamentos y el seguimiento de los pacientes. Porque la misión o el objetivo fundamental es promover los mejores resultados en salud, siempre mediante la optimización del uso de los medicamentos, que lógicamente tiene que ser efectiva, segura, pero también eficiente. Y además que el farmacéutico hospital creemos que es un aliado de la innovación. ¿Por qué? Pues porque participamos en las guías de tratamiento de los hospitales, donde incluimos esas nuevas innovaciones que demuestran un valor añadido importante, participamos en ensayos clínicos y en la investigación, facilitamos el acceso temprano a la innovación terapéutica y, por supuesto, también en aquellas indicaciones fuera de ficha técnica donde puede haber algún efecto importante. Es decir, creo que el farmacéutico hospital puede ser un aliado muy importante porque permite unir bien la clínica y la gestión. Pero es que además los biosimilares, por mucho que otros compañeros opinan, sí que son innovadores porque aportan diferentes aspectos en algunas fases de innovación. Por ejemplo, en los procesos de investigación y desarrollo, donde aquí hay una innovación en cuanto a la selección del clon o a la selección del medio de cultivo en el que se va a llevar a cabo. Por ejemplo, en la producción, por el uso de material de single use, donde se utiliza solamente una vez productos o materiales de plástico sin que afecte al resultado final. Innovación, por ejemplo, en los procesos de regulación, donde se hace más hincapié en ensayos in vitro más que en estudios clínicos, o, por ejemplo, se intenta tener una destacada descripción o caracterización molecular y que eso nos permita, como ya se ha comentado, una extrapolación de indicaciones. Y, por supuesto, aportan innovación en cuanto a la gestión, ¿no? Porque nos permiten obtener resultados similares con un precio de coste en los tratamientos biológicos menor.
Y siempre que hablamos de innovación, pues siempre llevamos parejo, como ya se ha comentado, la sostenibilidad, ¿no? Siempre estamos un poco pendientes de incorporar aquella innovación que realmente ha demostrado un valor importante, pero esto conlleva una responsabilidad por parte de todos los profesionales de salud con respecto a la sostenibilidad del sistema. Y cuando hablamos de sostenibilidad, pues hablamos también de la desinversión, ¿no? Intentar desinvertir en aquellas cosas que se pueda o identifiquemos que podamos desinvertir para poder invertir luego en aquellas innovaciones que van a llegar. Y en todo este proceso pues hay muchas líneas donde se pueden actuar, en una desprescripción, en el not to do que dice ya el NICE, principalmente en evaluar las innovaciones terapéuticas, diferenciar aquella innovación de valor con la que no es para incorporarla a la guía terapéutica del hospital, una innovación en la gestión, con cosas como ya se ha comentado por parte de Jaime, como son los acuerdos de riesgo compartido, pues no pagar o pagar menos si el resultado no es el esperado, o incluso llegar a plantearnos si en algunas patologías como las oncológicas, en líneas en tercera línea o posteriores, donde a lo mejor estamos aportando más toxicidad que beneficio, pues igual no sería conveniente tratar en estos casos, ¿no? Pero en todas estas líneas que podemos utilizar hay una que es básica, que es la utilización de los biosimilares. ¿Y por qué? Bueno, porque el biosimilar en sí es una herramienta que nos permite obtener los resultados, los mismos resultados de salud que los medicamentos originales o de referencia, pero a un coste inferior. Y esto ya lo dicen diferentes informes. ¿Por qué? Porque garantiza la competencia, que ya lo hemos comentado, reduce el precio de los medicamentos originales, porque es clave para que los laboratorios originales orienten sus inversiones e investigación a nuevas moléculas y así mejora el acceso a la innovación a los pacientes. Además, como ya hemos visto, porque hemos tenido hoy aquí a Patricia Lacruz, Sanidad considera los biosimilares como una prioridad para la sostenibilidad y de hecho ya se ha comentado ese plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos biológicos que se publicó el año pasado. ¿Y por qué? Bueno, pues también se ha dicho, ya lo he comentado, no puedo aportar mucho más de lo que se ha dicho, ¿no? Pero el impacto económico es muy importante. Ahí tenéis algunas cifras, como que podría haber un ahorro combinado entre la Unión Europea y Estados Unidos entre 50.000 y 100.000 millones de euros. Esto es un estudio del 2016, pero es verdad que la magnitud del ahorro real pues va a depender mucho del desarrollo y de la implementación de políticas que se lleven en cada sistema de salud. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos esa particularidad de las diferentes comunidades autónomas. Desde farmacia hospitalaria pues, se ha publicado mucho sobre biosimilares, por ejemplo, un estudio donde se hizo el uso de biosimilares en enfermedades inflamatorias y en cáncer, y se estimaba que en el periodo entre 2017 y 2020 podía haber una estimación de ahorro de 1.965 millones de euros. Es decir, que es un aspecto muy importante para la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, en 2017, publicamos un posicionamiento claro de la sociedad para el uso de medicamentos de biosimilares, donde los puntos clave de este posicionamiento pues, venían a ser los siguientes. Creemos que disponemos de un sólido marco regulador, creemos que los biosimilares son muy seguros, la extrapolación de indicaciones cada vez tiene más evidencia, la intercambiabilidad, por supuesto, que también se sustenta en una evidencia científica clara, el papel que tienen las comisiones de farmacia terapéutica, que es muy importante, porque allí se van a establecer los criterios de uso, de intercambio terapéutico y de seguimiento, como ha quedado claro ya en la exposición de Sandra Flores, que debemos asegurar la trazabilidad y, muy importante, hay que ofrecer información sobre los medicamentos biosimilares, que también estoy totalmente de acuerdo que quizá este aspecto es donde cojeamos un poco más. Y por supuesto que los biosimilares favorecen la sostenibilidad del sistema sanitario. Y que en todo esto, evidentemente, el farmacéutico hospital es una pieza clave, creemos, para la gestión farmacoterapéutica de estos medicamentos. Y además así lo hemos hecho saber a la sociedad. Creo que que hemos visto en diferentes medios escritos donde los farmacéuticos hospital, la SEF, considera que el uso de biosimilares debe ser una prioridad para todos.
Y no voy a repetirme mucho más, pero como hemos dicho, las comisiones de farmacia terapéutica es clave en toda esta política, porque no solamente se evalúa, sino que se selecciona y, lo más importante, se posicionan los fármacos, siempre en base a criterios principales como es la eficacia y seguridad, y que luego, a igualdad de estos criterios, pues tenemos en cuenta la adecuación y el área económica. Pero además hay estudios que nos ayudan a cómo seleccionar qué biosimilar, ¿no? Y pongo este ejemplo de un artículo de 2013, donde a través de un panel europeo de expertos nos seleccionan 10 criterios finalistas para tener en cuenta y poder seleccionar un mejor biosimilar. Hay criterios que van desde el proceso de producción, como por ejemplo cuánto tiempo lleva el biosimilar comercializado, o por ejemplo criterios que están dentro de las especificaciones del producto, como cuál es el número de indicaciones registradas para el biosimilar, cosa que ya se ha preguntado en este foro, o por ejemplo también criterios de eficacia o de seguridad clínica y tolerabilidad. Pero no solamente estos criterios, sino que se pueden tener otros criterios como los dispositivos que pueden traer estos biosimilares, si tienen programas de soporte a pacientes, la trazabilidad que nos pueden aportar, el abastecimiento que pueden asegurar estos laboratorios, y esto es muy importante, o los estudios de estabilidad que nos puedan aportar. En definitiva, y con esto termino para no comer más tiempo a mis compañeros y poder disponer de tiempo en el debate, la sostenibilidad no es cuestión de unos pocos, ni la gestión, sino que yo creo que es un compromiso que debemos adquirir cada profesional sanitario con nuestro Sistema Nacional de Salud para que entre todos consigamos los mejores resultados en salud, pero siempre de una forma o de la forma más eficiente posible. Para ello, los biosimilares es una pieza fundamental. Con todo esto, muchas gracias a todos. Espero haberme ajustado al tiempo, Jaime, y bueno, dispuesto ya para el debate. Muchas gracias. Muy bien, José Antonio. Te anticipo una de las preguntas que tienes para que vayas preparando la respuesta, si te doy ventaja. Aquí pregunta Paloma, que dice que está de acuerdo con la innovación en biosimilares y por eso no entiende que solamente se valore el precio. Además, hay también innovaciones en el envasado que permiten una mejor y una más fácil administración. Dice, estas innovaciones aportan valor a los pacientes y a las farmacias, etcétera, etcétera. Con esto ha comentado, y la pregunta que hace, ¿solamente valoráis el precio entre los biosimilares con el mismo principio activo? Jaime, ¿respondo ahora o...? No, prefiero que luego, cuando empecemos Vale. el debate, ¿vale? Para no robarle mucho más tiempo a tu compañero. Perfecto, sin Muchas problema. gracias, Antonio. Gracias. Si os parece, pasamos al siguiente ponente, José Javier Pérez Venegas, jefe de servicio de reumatología. Como has visto, José Javier, cuando vosotros los reumatólogos habéis salido muy bien posicionados, porque Infliximab, que entiendo, corrígeme si me equivoco, es un medicamento principalmente para reumatoide, etcétera, etcétera, está como de los medicamentos que más consumo tienen en medicamentos biosimilares. Bueno, sí. ¿Tienes una presentación prevista? Sí. ¿Tenéis algún secreto para explicarle a los oncólogos o lo dejamos luego para el debate? Si quieres lo dejamos luego para el debate. Voy a compartir mi presentación y me decís si se ve. ¿Aún no? ¿Ahora? No, todavía no. ¿Se ve? No, todavía no. Pues... Así que sí. Inténtalo. Recuerda que yo la tengo como copia o si quieres yo puedo ponerla en el caso de... Si quieres, inténtalo una vez más y si no, pues yo puedo compartirla y... ¿Ahora? Déjame ver un segundo. Sí, ya sí. Perfecto. Ya. Muy bien. Le das a pantalla aquí abajo. Ah, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, José Javier. Dejo turno palabra. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Me uno a los agradecimientos del resto de los participantes. Agradezco encarecidamente a todos los que estáis escuchando en vuestras casas a esta hora de la tarde. Y es verdad, como decía José Antonio, que hablar a última hora y al final pues parece como que ya está casi todo dicho. Agradezco a Jaime específicamente y a la escuela el haberme invitado a dar una visión como clínico. Y cuando yo estaba preparando la presentación, pensé después de casi más de 30 años de trabajo con los pacientes, cómo sería
cómo debería yo dar una visión del clínico. Y no se me ocurrió una mejor forma de darla que intentar. Yo creo que la mayor parte de las veces los clínicos tenemos unos mejores resultados cuando integramos la visión del paciente. Y recordé algunos conceptos de un libro que se ha convertido en casi un libro de cabecera para mí, de Jordi Varela, publicado recientemente, y que él sacaba de una recomendación del Picker Institute, ¿no? Sobre qué esperan los pacientes. ¿Qué esperan los pacientes para que nosotros pongamos toda nuestra estrategia asistencial en conseguir los resultados que ellos esperan? Y me gusta estar aquí porque creo que hemos estado hablando de costes, hemos estado hablando de ahorros, pero deberíamos introducir, sea cual sea en la estrategia de costes o de gastos, vincularlo a resultados en salud, porque los pacientes lo que esperan es resultados en salud. Y en patología reumática y musculoesquelética, fundamentalmente, que se normalice su vida. Pero también esperan que recibamos los servicios de forma coordinada y que los servicios sean accesibles. Cuando digo servicios, no sea solamente la consulta, sino también las estrategias terapéuticas. Básicamente, lo que vengo a decir es que en un sistema sanitario público necesitamos planificar los recursos en función de las necesidades de las personas. Y cuando hablamos de patologías de alto impacto, este es un trabajo publicado en el 2017 en el que se unieron clínicos y pacientes, inicialmente sobre espondiloartropatía y psoriásica, pero es extensible a artritis reumatoide. Pues fijaos que lo que pone es que los pacientes necesitan que haya derivación preferente, diagnóstico precoz, que las necesidades de los pacientes sean consideradas como objetivo de tratamiento, que no siempre las integramos a la hora de medir y evaluar los resultados de salud, pero sobre todo que hubiera educación, información y comunicación. Por eso creo que cada vez que hablamos con estrategias de salud como la introducción de biosimilares, para mí, personalmente como clínico, la visión que tengo que dar es que es absolutamente necesario e imprescindible que incorporemos a los pacientes, porque eso va a garantizar un mejor resultado en la estrategia terapéutica. No voy a decir gran cosa porque la evidencia que hay sobre la eficacia, la seguridad y la ausencia ya de algunos aspectos negativos sobre inmunogenicidad está más que clara, y prácticamente me refiero, fijaos, cuando hablamos de los atributos de eficacia, pero podríamos hablar de seguridad, podríamos hablar de inmunogenicidad o los biosimilares. Fijaos que este estudio comparativo, los resultados terapéuticos medidos por ACR, que es una forma de medir respuesta terapéutica, ACR50 o ACR20 o remisión de la enfermedad, son muy parecidos entre bioinnovadores y biosimilares. Es decir, que cuando estamos hablando de fármacos que han demostrado eficacia, han demostrado seguridad en su proceso de desarrollo y han demostrado que tienen un perfil de seguridad muy similar a los bioinnovadores. De la lectura de toda esta evidencia, yo hago mía esta visión que ya han ido saliendo. No voy a insistir más. Evidentemente, en un ámbito de eficacia y seguridad similar, el usar fármacos con mejor perfil contribuye a la sostenibilidad, eso es absolutamente claro. Pero sí es verdad que la introducción de biosimilares permite introducir precozmente la introducción de biológicos, que son fármacos altamente eficaces en la inducción de remisión de la enfermedad. ¿Qué es lo que el paciente quiere? Yo he vivido la experiencia de tener que hacer una escalada de metotrexate, añadir salazopirina, añadir cloroquina, o usar triple terapia, o usar leflunomida, y después, en unas determinadas condiciones, se autorizaba un biológico. Obviamente, la experiencia nuestra, la carga presupuestaria total del coste biológico se ve reducida en nuestro servicio, con una colaboración absolutamente íntima con farmacia y con los pacientes. Este año, con un presupuesto exactamente igual que el año pasado, con una estrategia de biosimilares en los inicios y de intercambiabilidad médica compartida con los pacientes en los intercambios, estamos consiguiendo tratar más pacientes, aproximadamente unos 90 pacientes más, con un presupuesto exactamente igual que el anterior. Incluso espero ahorrar costes.
Es decir, tratar a más pacientes ahorrando costes. Evidentemente, el uso de biosimilares evitaría la existencia de inequidad y permite invertir en innovaciones farmacoterapéuticas y tecnológicas, pero todo esto no puede hacerse sin que haya un clima de confianza adecuada sobre el uso eficaz y seguro de los biosimilares, que incluye a los profesionales y incluye a los pacientes. Y porque esto además está claramente asociado con una trazabilidad y farmacovigilancia necesaria en estos productos. Yo quiero hablar de lo que dicen las guías, muy brevemente, porque las asumo, y asumo porque son producto de la revisión sistemática de la literatura y de las evidencias. Esta es la SER, la Sociedad Española de Reumatología. Está claro que los fármacos biosimilares han demostrado calidad, actividad biológica, seguridad y eficacia. La elección del biosimilar o el bioinnovador es responsabilidad del médico y se tiene que tener en cuenta la seguridad y el coste de efectividad. Y sí que es verdad que es muy tajante la guía, que el intercambio de un biosimilar, de un biológico por su biosimilar, debe ser realizado exclusivamente por el médico prescriptor con información y consentimiento del paciente. Y sí es verdad que hay evidencia entre la intercambiabilidad entre bioinnovador y biosimilar. Necesitamos más datos para que podamos hacer intercambiabilidad entre biosimilares. De hecho, la EULAR no considera en el mismo ámbito terapéutico biosimilar que biológico, bioinnovador que biosimilar, quiero decir. Así que cuando un paciente necesita un fármaco biológico, un anti-TNF, nosotros podemos poner un bioinnovador. La guía recomienda que están en igualdad de condiciones para su uso y en la práctica clínica habitual. Y esta es la guía EULAR, que dice prácticamente lo mismo, que los biosimilares pueden ser usados para tratar a los pacientes en la misma forma que los bioinnovadores, que los fármacos previos, y insisten también en el concepto de que la intercambiabilidad está evidenciada entre bioinnovador y biosimilar, pero necesitamos algunos datos más para hacer intercambio entre biosimilares. La propia Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria considera que la intercambiabilidad debe hacerse bajo la supervisión del prescriptor. Y para justificar por qué creo básicamente en que necesitamos crear un clima de confianza, introduzco un poco un concepto novedoso que hasta ahora no lo manejábamos en práctica clínica habitual, que es el concepto de nocebo, como la presencia de síntomas o signos asociados pero no causados por una droga o un placebo, y que es responsable, incluso en algunos ensayos de diseño pivotales del fármaco, de algunos biosimilares, de hasta un 30% de retirada del medicamento, con síntomas que son muy poco específicos y que en general se pretende evitar cuando hay una mayor formación de los profesionales y de los pacientes. Porque la consecuencia de esto es que hay pérdida de eficacia, de adherencia al tratamiento, y esto tiene un impacto negativo sobre el paciente y sobre el sistema. Esta es una curva de supervivencia de dos protocolos. Esto está publicado en esta revisión, que la recomiendo que la leáis, pero está a su vez, el artículo original no está publicado todavía en extenso, es de un abstract de EULAR, donde en una situación de intercambiabilidad con infliximab y etanercept, dando cartas de información a los pacientes. En el caso de etanercept se hizo un programa de formación a nivel de los medios y de mucho más intensivo, y la curva de supervivencia de etanercept biosimilar es francamente mejor que la curva de supervivencia del infliximab biosimilar. Por tanto, la estrategia de formación y de comunicación adecuada, centrada en aspectos positivos, y teniendo en cuenta las expectativas de los pacientes y los posibles efectos adversos que pueda tener el biosimilar, va a garantizar la supervivencia del fármaco y con el consiguiente impacto en el ahorro económico de la estrategia terapéutica. Voy terminando, Jaime. Las reflexiones que estoy haciendo aquí son
las que hemos hecho a lo largo de toda la tarde. En la situación actual es necesario garantizar la sostenibilidad, la equidad y la accesibilidad, pero en mi opinión es necesario que introduzcamos la visión del paciente en su proceso asistencial. No hay dudas de los datos relativos a eficacia, seguridad e inmunogenicidad de los biosimilares. La EULAR, SER y Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria tienen un posicionamiento claro sobre el uso de estos fármacos, tanto al inicio como en el intercambio, y definen muy bien el papel de los agentes de salud en la administración de los mismos. Los pacientes en situación clínica estable en tratamiento con bioinnovadores tienen que ser informados de forma conveniente antes de realizar intercambios en el tratamiento biológico. Y mi visión de biosimilares, pues la respuesta es sí, pero es sí, pero con en un entorno en que haya colaboración entre las unidades clínicas, las unidades de farmacia y los pacientes para definir estrategias comunes que garanticen la obtención de resultados en salud de forma eficiente. Y estas son parte de mi equipo, del que está absolutamente implicado en la utilización de biosimilares como una forma de hacer el sistema sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Javier. Pues hay varias preguntas aquí, si quieres te las formulo ahora y así aprovechamos para que te prepare la respuesta para el turno de luego de debate. Una tiene que ver con el tema de que todos hemos utilizado o hemos comentado que preferimos hablar de medicamentos biológicos independientemente de que sea referencia biosimilar. Y la pregunta dice, por este motivo se justifica más fácilmente la intercambiabilidad entre aquellos con el mismo principio activo e indicaciones. Y la pregunta es, si a igualdad de precio, ¿por qué habría que elegir un biosimilar y no un original? Si realmente ambos son biológicos, ¿no? Si a igualdad de precio, ¿por qué dar una especie de preferencia a uno versus otro? La segunda pregunta, hay más preguntas, pero una que he encontrado aquí tiene que ver con una cosa que yo he comentado anteriormente y es que parece que la experiencia internacional y nacional demuestra que los biosimilares de dispensación hospitalaria tienen un notable incremento versus los medicamentos de atención primaria o de calle. Y la pregunta que hace la persona que la plantea dice, ¿influye en esta cuestión la motivación, entre comillas, motivación, por parte de los responsables del servicio de farmacia hospitalaria? Y quería ver ahí un poco también tu opinión, ¿vale? Con lo cual, centramos un poco el tema de la motivación, también a ti como clínico, y el tema de básicamente a igual precio si preferimos biosimilar o preferimos biológico. Y respondemos después en el turno de debate. Vale. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora el turno es para Pedro Acosta, que bueno, yo lo invité, muchas gracias Pedro por estar aquí a estas horas, director gerente de la Agencia Pública Sanitaria de Poniente y también farmacéutico de hospital, pero aquí te he invitado como director gerente para que nos dé la visión del gestor. ¿Cómo estáis, en este caso, en un hospital público? ¿Cómo estáis abordando la estrategia de medicamentos biosimilares? Muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias, Jaime. No sé si se ve, se oye, ¿todo bien? Se ve perfectamente y se te escucha perfectamente. Perfecto, pues bueno, en primer lugar dar las gracias a ti, Jaime, personalmente por haberme invitado a esta magnífica jornada y bueno, para mí es un honor compartir esta mesa virtual con compañeros de tanto prestigio y también aprovechar para felicitar a la escuela por la ruta que lleva en cuanto a la facilitación de la investigación, de la formación y del compartir conocimientos en diferentes ámbitos. Bueno, es de agradecer que además en un momento en el que estamos todos muy complicados con la pandemia, que tengamos aunque sea tarde a esta hora, un respiro, un soplo de aire fresco que no sea todo coronavirus. Yo creo que ya se ha comentado, esto no avanza, con lo cual ya tengo un problema. No avanza, ¿verdad? No pasa la siguiente. Voy a hacer, es que tengo una versión extraña. Ahora sí te podemos ver, aunque tienes visión no, ahora sí la podemos ver y puedo ver la segunda, la tercera. Cuadradito raro, a ver si Entonces, lo quito. si consigues... A ver. Bueno. Seguimos viendo tu pantalla, vemos que te ha salido Zoom, vemos todos tus archivos. Ha empezado a dejar de... A ver, ahora. Voy a empezar otra vez porque parece vale, perfecto. Que ha habido algún lío y lo haremos. Espero poder hacerlo.
Ahora empieza a compartir. Ahora Sí, creo, ¿no? ahora perfectamente. Si le das a... Perfecto, muy bien. Y Mira, ahora sí pasa pasa, el... vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Disculparme Nada, la nada. torpeza. Bueno, la verdad es que alguien comentaba, bueno, alguien no, bastante de los ponentes ya comentaban que había cierta dificultad en cuanto a la innovación o a la novedad en cuanto a lo que se dice. Es complicado, la verdad, aportar algo diferente de todo lo que ya se ha dicho. Y supongo que a Encarna Cruz le será todavía más complicado porque va a hablar la última y va a estar casi todo dicho. Y voy a intentar pasar muy rápido en las cosas que ya se han dicho e intentar aportar algo diferente, algo desde una visión un poco más transversal, más desde arriba. Yo tengo la visión de la gestión desde hace unos años que estoy en la gerencia del hospital y, lógicamente, la visión de farmacia, aunque ya hace tiempo que no la tengo, e intentaré integrarlo un poco todo y ser algo diferente. Ese es un poco el índice de lo que yo quiero tocar, una pequeña introducción que la saltaré muy rápido porque está prácticamente todo dicho, algunos datos sobre impacto presupuestario, impacto real en el propio Hospital de Poniente, algunas estrategias que algunas ya hemos implementado en el Hospital de Poniente en concreto y, bueno, las pequeñas reflexiones que darán pie al debate futuro, ¿no? Esta diapositiva incluso yo creo que José Antonio Marcos tenía una muy parecida, yo creo que es obvio y la vamos a pasar casi que de forma ágil. Tenemos un gran marco regulador, son medicamentos, los biosimilares de alta calidad, seguridad, eficacia, temas de intercambiabilidad que además ya Sandra Flores también ha comentado, seguimiento de trazabilidad. Creo que es importante la experiencia que ya tenemos en España y eso es un valor añadido y sobre todo el punto 5 me da especial, creo que es especialmente importante el trabajar en que cualquier decisión se haga de forma consensuada en el seno de estas comisiones de farmacia o en nuestro caso también en las locales de fármacos biológicos, con una visión sobre todo muy multidisciplinar, como un poquito más adelante contaré, ¿no? El objetivo fundamental al final de un biosimilar tiene que ser mejorar la sostenibilidad del sistema, que ya todo el mundo ha comentado, sin olvidarnos, perspectivas importantes como el tema de la innovación, y me gusta lo que ha comentado Jaime en su presentación de la fuerza disciplinaria, y me ha dado tiempo de incorporarlo en mi presentación, reconozco que lo acabo de poner. Siempre que hablo de medicamentos me gusta hablar de inversión, no me gusta hablar de gasto. Yo creo que el medicamento que se gasta es el medicamento peor utilizado. Y para poder hablar realmente de inversión tenemos que incorporar también el resultado en salud, que también José Javier Pérez Venegas ya lo ha introducido también, ¿no? Términos como eficiencia, sostenibilidad, justicia distributiva, coste y oportunidad que nos permitirán elegir una opción u otra en función de la disponibilidad presupuestaria. Y algo que a lo largo de mi intervención intentaré que sea muy patente, que es la experiencia del paciente, incorporar en cualquier decisión al paciente y bueno, quizá también lo último que comentaba el reumatólogo es fundamental. No podemos tomar ninguna decisión si no contamos con el usuario final que lo va a disfrutar de una u otra manera, ¿no? Esta diapositiva creo que también la usó Jaime, creo que el informe de AEREF está de máxima actualidad. Y bueno, poco más que decir porque ya incluso Jaime lo ha comentado. La gran importancia que tiene como modulador del aspecto presupuestario de los biosimilares y bueno, la diferente grado de penetración. Y ahora yo incluso os contaré algunos datos de nuestro hospital de Poniente. Bueno, ya sabéis que añaden valor, que ya comentaba el tema de la innovación, de la sostenibilidad, permiten evidentemente a medida que aumentamos la cuota de mercado del biológico o del biosimilar, perdón, permiten que favorezcamos en terapias más tempranas el acceso a biológicos a otros pacientes. Y ahí os recojo un par de estudios, de hecho el de abajo, el mismo que ha comentado José Antonio Marcos de Miguel Ángel Calleja, pero el de arriba, fijaros que habla de un impacto presupuestario de entre 11,8 a 33,4 billones de euros en Europa de 2007 a 2020 y en torno a 2.400 en España, según el estudio de abajo de Miguel Ángel Calleja y Manolo Martínez Semero. Bueno, la propia Biosin, y entiendo que en Canálogo también lo comentará, le encarga un estudio a una consultora y a la Universidad Complutense de Madrid, en la que bueno, hacen un gran análisis. A mí me gustó mucho leerlo, es muy reciente, de noviembre de 2020, y me gusta especialmente lo que pone en la parte de la derecha, porque realmente es el presente y el futuro. Lo de la izquierda ya está pasado, pero me llama mucho la atención que en los 3 años siguientes, 20, 21 y 22, el impacto presupuestario va a estar rondando los 3.000 millones de euros, con lo cual casi que por año vamos a tener unos 1.000 millones de euros de ahorro por utilización de biosimilares. Y a mí que me preocupa mucho el valor del gasto en sanidad como porcentaje del PIB. En España estaremos rondando, y Jaime me corregirá que es un experto en esta materia, yo no tanto, debemos estar en torno al 6,3%.
y se estima que subir o bajar un punto supone aproximadamente unos 12.000 millones de euros, con lo cual, si hacéis una regla de 3 sencillita, esos 1.000 millones que yo decía que anualmente nos vamos a ahorrar nos pueden aliviar tranquilamente una décima del PIB, entendiendo que el PIB debería ser, que el gasto sobre el PIB debería ser un poquito más alto, que lo que no podemos desaprovechar ni perder ninguna oportunidad para llegar a cifras bueno, que pueden estar más cercanas al 7 que en lugar del 6, que es lo que tenemos, ¿no? Con lo cual creo que lo que aporta el biosimilar es fundamental y bueno, este estudio me gustó especialmente, ¿no? Datos un poco más cercanos, más reales, estos son datos de nuestro hospital y además aprovecho para agradecer a mis compañeros del servicio de farmacia su colaboración y su, bueno, toda la documentación que me han pasado. Pensad que el Hospital de Poniente es un hospital comarcal de alto nivel, en el que, bueno, que de forma sorprendente no tenemos oncología y el lógico impacto de los biosimilares se ve un poco reducido. En cualquier caso, los biológicos nos suponen aproximadamente un 26% del gasto de medicamentos y un 2,04% del presupuesto total de un hospital, bueno, como digo, comarcal de alto nivel, ¿no? El impacto que podría tener utilizar biosimilar en lugar de biológicos estaría en torno al 13 o 19% según el descuento que manejamos de toda la factura de medicamentos y, sorprendentemente, rondando el 1 o 2% de todo el presupuesto de un hospital. O sea, que podéis entender que desde la visión de la gestión, bueno, esto sea una oportunidad de oro que no podemos desaprovechar. Y todos los que manejamos de una u otra forma presupuestos públicos y la manejamos desde el reumatólogo porque indica un tratamiento u otro, el servicio de farmacia y, evidentemente, los equipos directivos, tenemos que rendir cuentas y tenemos que ser primero transparentes con toda la información que damos porque la ciudadanía nos lo está pidiendo y porque además tenemos una obligación ética inherente a nuestra profesión y a la disponibilidad de ese recurso público que no es nuestro, ¿no? Valores que además añaden los biosimilares para el paciente, ya lo hemos comentado, conseguimos tratar a más pacientes, indicar tratamientos biológicos en momentos más cercanos, en etapas más previas de la enfermedad. Bueno, para el sistema nos permite también incorporar, como decíamos al principio, medicamentos innovadores en situaciones, complicadas que no tienen una buena alternativa. Para la sociedad, bueno, ahí lo pone bien claro, el convenio de ventajas socioeconómicas que incorporan los biosimilares. Y para, bueno, para la organización, para el hospital en concreto, que es lo que a mí me afecta directamente, nos posibilita poder cumplir con nuestra misión, que, bueno, que proporcionar resultados de salud a un precio o a un coste que sea asumible por el sistema sanitario. Siempre me gusta añadir algo especial y en este caso creo que además el biosimilar ha aportado algo muy especial, que es, bueno, yo sé que siempre en los hospitales hemos trabajado en equipo de una forma bastante razonable, pero creo que la llegada del biosimilar provocó un boom de reuniones y de reuniones interdepartamentales en las que, bueno, desde el reumatólogo, el digestivo, el dermatólogo, el servicio de farmacia, la dirección del hospital, se crearon unos lazos de unión que, bueno, permitieron que al final las decisiones no fueran de forma unilateral, que nadie se viera pisado por el otro y que las decisiones se pudieran tomar, como digo, de forma colegiada. Yo he presenciado reuniones en las que el dermatólogo opinaba de una artritis y el reumatólogo hablaba de un Crohn sin gran dificultad, y creo que precisamente ese era una de las grandes ventajas de utilizar los biosimilares, ¿no? Cuando incorporamos alguna tecnología o algún proyecto en los sistemas de salud, nos gusta, bueno, pensar en este modelo de LIGI, de la triple aim, en la que, bueno, intentamos pensar que cualquier tecnología que vamos a incorporar debe de tener una mejora para la salud de la población, debe también mejorar la experiencia del paciente, cómo se siente el paciente respecto a su patología y, evidentemente, que tenga un coste menor. Recientemente, el propio IHI incluyó como una cuarta vertiente de la triple aim, pasó a ser la cuádruple aim, en la que también se incluyó la experiencia del clínico, bueno, del sanitario en general, como una parte fundamental, un 25% también de ese círculo. Creo que es muy importante que cualquier estrategia que implementemos tenga esta vertiente, esta forma de mirar, en la que nos planteemos si vamos a implementar estrategias de biosimilares, debemos de intentar encontrar ese beneficio común para todas las partes, ¿no? Bien, en cuanto a la estrategia, bueno, ahí tenéis unas cuantas que he sacado de algunas presentaciones antiguas.
estrategias para mejorar la implementación de biosimilares en cuanto a incentivos, concursos que también ha salido, tema de compra en general, capping, compra por resultados, políticas de intercambiabilidad con la dificultad que ya la propia Sandra Flores nos ha comentado, y yo creo que es muy importante el tema de la iniciativa educativa. Es un tema que tenemos un poco olvidado, sobre el que tenemos que aportar una población informada, unos profesionales mejor informados, siempre darán un mejor resultado. Y como decía al principio, debemos trabajar mucho con el paciente. Yo sé que a veces esto es un poco complicado, nosotros hemos tenido alguna experiencia, ya os contaré algo puntual, y creo que enriquece muchísimo, y no podemos dejar fuera esta cuarta pata tan fundamental del sistema. Y como decía, siempre estrategias en las que todas las partes de una u otra manera puedan sentirse ganadoras y nadie experimente pérdidas ninguna. Dicho de otra forma, pienso que deberíamos de implementar estrategias en estos tres ámbitos de trabajo que hay en detalle: gestión del conocimiento, de la comunicación y en el ámbito de la gestión clínica. En cuanto al conocimiento, creo que ya también se ha comentado el sitio de la importancia de las comisiones de farmacia terapéutica o asesoras, como las queramos llamar, de alto impacto, donde realmente conseguimos posicionar los medicamentos, donde con consenso por todos los profesionales conseguimos indicar para cada profesional, para cada paciente, el mejor medicamento, ¿no? En nuestro caso tenemos una comisión que se reúne de forma, ahí tenéis los pantallazos de las personas que lo forman, y la última reunión, que fue en octubre, en la que caso a caso se analiza la mejor terapia por todos los profesionales, incluida la parte de dirección, con el subdirector médico, y como digo, se analiza para cada paciente la mejor indicación en el mundo del biológico, y evidentemente si la opción que hay de biosimilar también se estudia, ¿no? En cuanto a la formación y la comunicación, creo que aquí tenemos una gran laguna, como decía al principio. Nos falta más comunicación efectiva. Podemos utilizar muchísimas herramientas para comunicar y para formar, que no estamos utilizando: boletines, sesiones. Yo tengo la suerte de que el servicio de farmacia de mi hospital es muy activo en esta línea, y bueno, aquí traigo un pantallazo también de una reciente sesión que el propio servicio dio a diferentes servicios clínicos del hospital, en la que, bueno, dentro de la política general de URM se habló especialmente de biosimilares, con los dos chavalillos que veis a la derecha. Gracias, Quique, por tu aportación también. Creo que la comunicación y la formación no debe quedar solo en los profesionales, que debemos de salir fuera del paciente y seguir haciendo educación sanitaria con los pacientes, trabajar con asociaciones, trabajar en modo escuela de pacientes. Y traigo también a la derecha un pequeño pantallazo de un taller que hace no mucho tiempo también se organizó con el servicio de dermatología y farmacia del hospital. Bueno, el objetivo fundamental no era hablar de biosimilares, era hablar de psoriasis, pero también recuerdo que se aprovechó ese momento para, teniendo paciente delante, explicarle qué quiere decir un biosimilar, por qué se autorizan, qué indicaciones tienen, qué es la trazabilidad, que si se pueden intercambiar o no. Y sorprende ver el grado de aceptación que los pacientes ahí tienen cuando les explicas realmente cómo están sucediendo las cosas, ¿no? A veces damos por hecho que no lo van a entender y recurrimos a ese cuidado paternalista desde la posición del sanitario, y creo que es conveniente que traduzcamos toda esa actividad en actividad mucho más cercana con ellos. Bueno, la gestión clínica también lo ha comentado José Javier Pérez Venegas. Creo que la gestión clínica, con los contratos, programas y los acuerdos de gestión clínica, en nuestro caso, incluso los objetivos individuales, gestión desde el punto de vista de las compras, es fundamental, y es fundamental el tema de la corresponsabilización. Al final, como decía, todos vamos a manejar un recurso farmacológico muy potente, muy importante, que consume muchos recursos del sistema, y todos debemos de tener un gran nivel de corresponsabilización con su utilización. Este es un pantallazo del contrato programa que tenemos los hospitales, distritos y áreas de gestión sanitaria del 2020 con la Consejería del Servicio Andaluz de Salud. Dentro de eso tenemos algunas líneas, como veis ahí abajo, en la que ya se habla de indicadores sobre biológicos. En Andalucía la meta en el uso de los que son prescritos por receta está en el 50%, y ya veis el nivel en el que estamos en septiembre en el Hospital de Poniente, y los de uso hospitalario, con un objetivo del 50%, bueno, me satisface poder ver números muy por encima de la media y del propio objetivo, ¿no? Bien, cosas que podemos ir haciendo, y que algunas ya se están haciendo, para mejorar el porcentaje o para implementar más el biosimilar todavía. Bueno, solicitar al médico que revise la prescripción, que esto se ha hecho también, y nosotros lo hemos hecho en algunos casos, tener médicos especialistas en cada una de las indicaciones que repasen de forma sistemática, en plan auditoría, a algunos pacientes que puedan beneficiarse de un biosimilar, y con lo que eso significa para
el sistema en general y para poder permitir que otros pacientes lo reciban, ¿no? Bueno, el tema de modificar los programas de prescripción es complicado, es relativamente sencillo a efectos internos de los hospitales. En primaria lo veo difícil, pero bueno, al menos en hospitales sí que lo hemos conseguido, ¿no? Evidentemente, recomendar el uso de biosimilares, formación, y voy a repetirlo hasta la saciedad, creo que nos falta mucha formación en general, sobre todo para el paciente. Las cuotas mínimas en pacientes NAIO, incluso en pacientes en general, las tenemos establecidas. En Andalucía y en otras comunidades me consta que también son frecuentes, como acabo de explicar. Incorporar biosimilares de forma sistemática a las guías de práctica clínica. Fijar presupuesto máximo, en el fondo viene a ser lo mismo que tener cuotas de prescripción. La cuota la puedes tener en números de unidades o lo puedes tener en dinero, ¿no? Viene a ser algo similar. Incorporar indicadores de eficiencia en la prescripción, esto es muy importante, y para eso tenemos que tener claros indicadores de resultado para poder comparar alternativas. Estrategias de concurso público, acuerdos marcos, como decía antes, capping, compras por pago por resultado, en la que queramos utilizar, ¿no? Bueno, algo más comprometido, ofrecer la autorización de ahorro de biosimilar en otras partidas del gasto que podrían ser para la propia unidad prescriptora, como ahí arriba a la izquierda indico, promoviendo incentivos económicos para los centros, las unidades o los prescriptores de medicamentos biosimilares, bueno, como la famosa estrategia del gain sharing que en algunos países, incluso en España, se ha venido utilizando. Bueno, estas son las patentes. Esta diapositiva es bastante vieja, como podéis imaginar. Eran las patentes que se vencían en 2012 a 2019, no voy a entrar en ellas. Creo que son solo 12 medicamentos lo que... Y ya nos asustaba un poco ver que venía todo esto. Un pequeño homenaje a más compañeros del Hospital del Servicio de Farmacia. Ya en el año 2015 yo escribí este artículo. A mí el título me gustó mucho, biosimilares, el camino ha comenzado, el camino ya llevaba un tiempo echado a andar y realmente teníamos pocos biosimilares. A mí lo que realmente me estimula y a veces me preocupa es todo lo que viene ahora. Este es el mapa de biosimilares que viene en el futuro y bueno, sobre los que tendremos que trabajar y conseguir posicionarlos de la mejor manera posible. Teniendo en cuenta, como decía al principio, esa triple aim en la que debemos de trabajar. A modo de conclusión, por no pasarme demasiado en el tiempo, y creo que voy bien, si no Jaime me lo dice, me quedan 2 minutos, creo que es fundamental trabajar el tema de la corresponsabilización, trabajo en equipo, creo que lo vuelvo a poner por aquí. El gran éxito de cualquier estrategia radica en el trabajo en equipo. No nos gusta pensar en trabajos de forma independiente, no suelen dar buen resultado. Creo que es fundamental, repito, incorporar la visión de los pacientes y bueno, esto nos puede dar cierto vértigo. Ya digo, nuestra experiencia cuando los hemos reunido en algún momento puntual ha sido muy satisfactoria y aquí tenemos mucho terreno que hacer, ¿no? Los gestores, y no hablo en este caso de los que podamos estar en equipos directivos, todos los que tomamos decisión que de una u otra manera al final van a repercutir en dinero, debemos tener ese compromiso social y bueno, comprometernos realmente con la sostenibilidad del sistema. Tenemos que intentar dejar un sistema sanitario a nuestros hijos, a nuestros nietos de la mejor manera posible. Insisto en la formación e información, como ya recordaba también Pepe Martínez Olmo al principio de la tarde, allá por las 4 de la tarde o por ahí. Y bueno, insisto otra vez en el tema de que cualquier estrategia que queramos implementar, de todas las que yo he podido comentar en esta pequeña presentación, deberíamos buscar un beneficio común de todas las partes. Yo cuando me sentaba, ahora ya no suelo hacerlo, me sentaba en las comisiones de fármacos biológicos, yo siempre pensaba que todo el que se sentaba allí era un aliado del propio sistema. Fuera dermatólogo, reumatólogo, digestólogo, dirección, servicio de farmacia, me daba un poco igual. Todos aliados, todos sumamos y bueno, conseguimos cerrar el círculo famoso de la triple aim o incluso la cuádruple aim si fuera posible. Yo creo que con esto he intentado cumplir el tiempo que se me asignó y bueno, agradecer a Jaime de nuevo tu invitación y quedo a disposición de lo que surja en el debate. Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y aprovecho, como he hecho con los demás, hay algunas preguntas para ti. Selecciono una de Marta, que pregunta con un tema que tú has planteado y hay mucha experiencia europea y tiene que ver con el gain sharing, las ganancias compartidas. Y pregunta cuáles son las limitaciones y barreras que existen actualmente para la implementación de estas ganancias compartidas en los hospitales distritos, ¿vale? Sabemos que hay muchas experiencias en Europa, en España no tanto, pues bueno, las barreras que tú te has encontrado para la implementación. Luego en el turno de debate, que nos queda tiempo, hablaremos. Muy bien, gracias. Encarna.
Te he dejado para el final, con lo cual te pido disculpas, pero bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu espera. Y bueno, queríamos también plantear, y me he dado cuenta cuando analizaba un poco el tema de los ponentes, que había tenido una visión del médico, del paciente, de la industria, pero se me ha pasado el paciente, con lo cual ya me comprometo que en la siguiente jornada que hagamos tendremos también el paciente. Queríamos pedirte, en primer lugar, quiero no solamente agradecerte, sino enhorabuena por vuestra jornada de la semana pasada de BioSync, todo un éxito. Enhorabuena por el informe que habéis hecho. Y nada, pues queríamos ver la visión que tenéis. Es verdad que estás al final y muchas ideas las hemos ya compartido, pero bueno, sí es importante ver, siempre es importante tener la visión de la industria farmacéutica en este tipo de foros. Toda la palabra es tuya, Encarna. Muchas gracias, Jaime. Supongo que me estáis escuchando. Perfectamente. Perfecto, pues bueno, muchas gracias, Jaime, y muchas gracias también a la Escuela Andaluza de Salud Pública por haber invitado a la Asociación Española de Biosimilares para participar en esta jornada, que tengo que decir, como además soy la última, ya puedo decir que es una estupenda jornada. He estado desde el principio y me ha parecido muy interesante, y muy interesante además todas las experiencias que han compartido. Os tengo que dar una noticia buena y una noticia mala. La mala, la primera, y es que efectivamente, como bien ha dicho Pedro, la mitad de mis diapositivas ya las habéis utilizado. La buena noticia es que podré pasar más rápidamente por ellas y detenernos en lo que pueda ser más novedoso, y además así habrá mayor tiempo para el debate. Voy a pasar ya a compartir la presentación. Veamos si tenemos suerte y sale a la primera. Perfecto. ¿Estáis viendo? Empieza a verse, ya lo puedo ver. Si la pones en modo presentación. Ahora la pongo en modo presentación. Sí. Si quiere ponerse, está ahí pensándolo. Aquí está. Ya está. Muy bien, gracias. Perfecto. Pues muchas gracias de nuevo. Bien, como habéis comentado a lo largo, permitidme también que os tutee, porque además así se hace más ágil y fluida la conversación. Efectivamente, en este momento, en España tenemos ya disponible 16 principios activos comercializados como biosimilares. Los primeros biosimilares comienzan a comercializarse en el año 2006, con una introducción primero relativamente tímida. Pasamos muchos años con 7, con 10, con 11 medicamentos en el mercado. Se aceleró un poco más a partir del año 2015 y verdaderamente estos 3 últimos años, a partir del año 2018, es cuando hemos tenido verdaderamente una irrupción masiva de medicamentos biosimilares en nuestro país. Además, una irrupción de medicamentos que se consideran grandes blockbusters. Tenemos no solamente los medicamentos anti-TNF, que ya vienen desde el año 2016, sino también todo lo que son los anticuerpos monoclonales, algunos de ellos ya en utilización en oncología. Como os decía, son 14 años en el mercado farmacéutico, con 52 medicamentos autorizados para 30 indicaciones diferentes, con lo cual ya el abanico de patologías en las que se pueden utilizar es muy amplio, y con un consumo en el año 2019 de cerca de 500 millones de euros. Verdaderamente este consumo tiene una característica fundamental, y es que se concentra fundamentalmente en el ámbito hospitalario, con un 92% del consumo, pero sin olvidar que en los últimos años han empezado ya también a aparecer en el mercado medicamentos de uso en atención primaria, como la teriparatida, como la insulina glargina y como otras insulinas que van a aparecer en los próximos meses seguramente, con lo cual seguramente es muy probable que el ámbito de la atención primaria pueda tener cada vez un mayor protagonismo. Como os decía, 14 años de biosimilares, y aunque quizás los principios y los comienzos fueron duros y había bastante incertidumbre acerca, bueno, de qué significaba esto de la biosimilaridad, si verdaderamente había suficientes datos, cómo estaba avanzando la EMA. Tenemos que tener en cuenta que además la EMA fue la primera agencia reguladora que comenzó a poner los cimientos sobre la autorización de biosimilares. Pero realmente 14 años después esto ya no es así. Claramente esos recelos iniciales se han disipado, y la mayor parte de las sociedades científicas que tienen que ver con el uso de biosimilares han puesto sobre la mesa posicionamientos en los cuales apuestan por el uso de biosimilares de forma contundente. No solo las sociedades científicas, también la administración, no solo la administración central, sino todas las administraciones autonómicas han
manifestado de forma muy contundente el apoyo al uso de biosimilares y favorecer su introducción. Bien, pero en este contexto de apoyo que parece tan decidido en nuestro país por sociedades científicas, por la administración central y autonómica, lo que nos encontramos, sin embargo, es que a día de hoy la introducción de biosimilares en nuestro país normalmente está por debajo de la media europea. Es verdad que de determinados biosimilares, como los más antiguos en el mercado, el filgrastim, el perfilgrastim, la eritropoyetina, sí que tenemos cifras muy similares, lógicamente porque ya estamos muy altos, estamos en cifras superiores al 70, al 80%. Pero por otro lado, los biosimilares más recientemente comercializados, en los que hay una mayor oportunidad de ahorro, porque son medicamentos verdaderamente muy utilizados, sin embargo, seguimos estando por debajo de las cifras europeas. Y no solamente estamos por debajo en las cifras en cuanto a volumen, sino que además la adopción de los biosimilares en nuestro país es más lenta que en los países de nuestro entorno. Pongo aquí dos ejemplos muy recientemente publicados de Infliximab y Etanercept, donde vemos que 2 años después de la comercialización de estos fármacos en España, junto a otros países como Alemania o Francia, las cifras de penetración a los 2 años, que estarían aproximadamente aquí, no llegan más allá del 25 o 30%. Y lo mismo sucede con el Etanercept. Mientras tenemos otros países, normalmente los países nórdicos o Reino Unido, en que 2 años después las cifras están muy cercanas al 70%. Y a esto se añade otra particularidad que también hemos visto anteriormente, y es la amplísima variabilidad entre la comunidad autónoma que más biosimilares utiliza y la que menos. Hay 10 veces, una diferencia de 10 veces entre 5,3% y un 46%. Luego, estas políticas de promoción realmente están dando unas diferencias muy relevantes en lo que se refiere a utilización de biosimilares. ¿Y cuál es la consecuencia de esta baja entrada de biosimilares y de esta variabilidad? Pues que verdaderamente estamos perdiendo oportunidades de ahorro. Efectivamente, este informe que la verdad es que estamos muy satisfechos de haberlo promovido y además muy satisfechos todavía más al ver pues cómo se cita de forma proactiva. Es un informe muy serio, yo creo que con una metodología tremendamente rigurosa, dirigido por el profesor Manuel García Goñi de la Universidad Complutense, en la que nos muestra de forma clara y además, en todo caso, con una infraestimación de los ahorros, porque ha querido ser muy conservador, cuál podría ser el impacto de la entrada de los biosimilares más recientemente comercializados en los próximos 3 años. Y efectivamente, creo que ha sido, pero que lo ha dicho, estamos ante una posibilidad de ahorro de aproximadamente 1.000 millones de euros anuales. Y por lo tanto, cualquier estrategia en este sentido tiene que ser muy bien recibida. Muy bien recibida en cualquier momento, porque la eficiencia tiene que formar parte del ADN del sistema sanitario, sobre todo de un sistema sanitario público que se financia por los impuestos de todos los españoles. Pero estamos en una situación todavía mucho más crítica en lo que se refiere a sostenibilidad. La crisis y la pandemia nos está haciendo prever que en los próximos años vamos a tener que afrontar políticas de gasto que van a ser restrictivas, y en esas políticas de gasto tienen que colaborar en su parte y en el ámbito sanitario los biosimilares. Y esto lo ha puesto así de manifiesto la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, una comisión que valoró todas las medidas que en relación con la COVID tenían que ponerse en marcha si queremos de verdad lograr la recuperación del país de este año tan duro que estamos viviendo. Y en los temas de política farmacéutica, la Comisión de Reconstrucción destaca la necesidad de una política activa de genéricos y biosimilares. Y me gustaría remarcar la palabra activa. O sea, por favor, que no se quede en apoyos conceptuales, que vayamos a medidas pragmáticas, a medidas que se puedan poner en marcha y no solo a apoyos institucionales o a documentos que favorezcan o que pongan un sumario de intenciones, que verdaderamente también son necesarios. Y luego, además, habla de aumentar significativamente la proporción de genéricos y biosimilares, aumentar los procedimientos, acelerar procedimientos, etc.
no solamente la Comisión de Reconstrucción, otro documento también muy citado a lo largo de la tarde de hoy es el informe de AIREF de gasto hospitalario. Este informe de AIREF, como ya hemos visto, focaliza el análisis de las oportunidades de mejora en la eficiencia del gasto farmacéutico hospitalario y establece 23 medidas. Una de esas 23 medidas es el fomento Bien. Y dentro de este fomento del uso de biosimilares, ¿qué es lo que dice AIREF? AIREF prioriza cada una de estas 23 propuestas con esta matriz de priorización. Una matriz de priorización en lo que vemos en que en el eje de las X está la viabilidad de implementación, que es lo más factible para implementar. En el de las Y, el nivel de evidencia que soporta esa medida. Como vemos, aquí tenemos como siempre nuestro recuadro estrella en el cual hay 5 medidas y cada una de estas medidas, el tamaño del círculo es el ahorro que pueden provocar. Como se puede observar, AIREF termina priorizando dentro de esas 23 medidas que propone para mejorar el gasto farmacéutico hospitalario el fomento de utilización de biosimilares, que es la medida número 9, porque aúna viabilidad de implementación, alto nivel de evidencia y un gran impacto económico. Pues bien, todas estas medidas entendemos que deberían ser incorporadas en el plan de acción para fomentar la utilización de medicamentos genéricos y biosimilares. ¿Por qué? Porque el informe de AIREF ha salido después de la última revisión del plan que se hizo en septiembre del año 2020, según nos han comentado esta mañana. Y creemos que algunas de estas medidas, que sí que es verdad que tienen, están anunciadas en el informe, se podrían explicitar todavía un poco más y se podrían concretar más en la versión final de este informe que nos han comentado a primera hora de la tarde. ¿Y cuáles son las propuestas que hace Biosim? Pues propuestas centradas en diversos ámbitos, en aspectos legislativos, en políticas de biosimilares, en estrategias de fomento a la industria, en procedimientos de compra. Son propuestas muy variadas, pero que lo que tienen en común es que intentan bajar a la práctica todas estas iniciativas. Vamos a desarrollarlas un poquito cada una de ellas. Para intentar ordenar, hemos hecho propuestas previas a la comercialización, cuyo objetivo sería agilizar la entrada, mejorar la competencia de biosimilares, aumentar el atractivo para investigar en biosimilares, y la primera de ellas se referiría a acomodar los requisitos regulatorios a la evidencia actual. Como hemos hablado antes, los primeros biosimilares se lanzan en Europa en el año 2006 con unos criterios regulatorios muy estrictos que establece la EMA, y que entre los que se encuentra la extrapolación de indicaciones. Pero la verdadera discusión que hay ahora en el ámbito científico-técnico no se refiere a la extrapolación de indicaciones. Eso es algo que ya en la EMA está superado, que la propia Agencia Española del Medicamento considera superado, sino que ahora el debate está en si es necesario verdaderamente los ensayos clínicos comparativos en fase 3. ¿Por qué? Pues porque cuando se empezaron a comercializar los biosimilares, las tecnologías analíticas de determinación físico-química, de caracterización biológica, no habían avanzado tantos como ahora. Y lo que ahora están viendo las agencias reguladoras es que verdaderamente de la totalidad de evidencia que soporta la aprobación de un biosimilar, el ensayo comparativo en fase 3 aporta muy poco y, sin embargo, enlentece la entrada. La realización de un ensayo clínico en fase 3 puede llevar no solo pareja una mayor cantidad de inversión que repercute luego en el precio, sino también un enlentecimiento de aproximadamente 2 años sobre la aprobación del biosimilar. Y de hecho, como se puede ver en la diapositiva, una vez que se ha producido el Brexit y ya los británicos no están sometidos a la agencia europea, han liberado muy recientemente, en el mes de octubre, un documento sobre las guías que van a seguir las autoridades regulatorias británicas para la aprobación de biosimilares, y como pueden ver ustedes, se pone, en muchos casos no se considera necesario un ensayo comparativo de eficacia. Es decir,
Habrá que hacer un análisis individualizado para cada uno de los próximos medicamentos biosimilares para ver si esos clínicos comparativos van a aportar una mayor evidencia o la evidencia más sólida será de los análisis físico-químicos, biológicos, etc. Por otro lado, también para agilizar la entrada, y hemos visto a lo largo de la tarde, se considera necesario establecer vías más ágiles para la autorización, unas vías que además vienen contempladas en la estrategia farmacéutica para Europa, pero también vigilar prácticas anticompetitivas, que también hizo un informe la Comisión al Consejo del Parlamento Europeo en el año 2019, para intentar favorecer la entrada al mercado. Y, como no, también para mejorar ese atractivo de los biosimilares, tendríamos que, desde nuestro país, fomentar que la industria del biosimilar se ubique en España. Hemos hablado también de la tercera jornada y agradezco de verdad las alusiones tan positivas que se han hecho al contenido de esta jornada, y el propio ministro de Sanidad, en palabras de la directora general de Cartera y Farmacia, decía que la industria farmacéutica debe apostar por nuestro país para la localización de centros de fabricación, logísticos, de control de calidad o de cualquier otro tipo, la industria de biosimilares, de forma que nos permita el abastecimiento y disminuya nuestra dependencia de países externos. Juntos debemos avanzar en este reto. Es decir, se lo pedimos a la industria, pero también el país, las autoridades del país deben mostrarse favorables, deben establecer políticas que favorezcan esta incorporación de la industria de los biosimilares a nuestro país, porque van a dar una mayor aportación al PIB, porque generan empleo de calidad y porque además generan empleo femenino. Un 60% de los empleos generados por la industria farmacéutica es empleo femenino. ¿Una forma de hacerlo efectivo? Pues seguramente a través del Plan Profarma, que tendrá que revisarse el año que viene. Pasando ya de la fase previa, en la fase de comercialización, adquisición, ¿qué tendríamos que crear? Un mercado atractivo. ¿Y cómo se crea un mercado atractivo para que tengamos más biosimilares? A nadie se nos escapa que si no tenemos biosimilares, el precio del original no va a bajar cuando no existe competencia, y eso pasa así en todos los mercados. Pero para crear un mercado atractivo tenemos que asegurar un precio justo. ¿Y qué es un precio justo? Un precio justo es aquel que, por un lado, contribuye a la sostenibilidad, que también mejora el acceso de los pacientes, pero que, por otro lado, genera beneficios razonables para la industria que está fabricando. Si mejoramos acceso, si ayudamos a sostenibilidad, pero no damos rentabilidad, no se van a comercializar nuevos biosimilares. Y aquí tenemos el difícil equilibrio en el que tiene que haber un compromiso, tanto por la industria del biosimilar como por parte de la administración, para encontrar este precio justo. Y esto es un aspecto verdaderamente relevante. Y por otro lado, también en el aspecto de precios, priorizar las adquisiciones hospitalarias para que haya una entrada inmediata según se comercializa un nuevo biosimilar. Normalmente lo más apropiado, ya también lo ha hablado Jaime Espín anteriormente, es a través de acuerdos marco que garanticen la pluralidad de adjudicatarios y que tengan en cuenta criterios de calidad adicionales a los de la agencia. Pues la presencia de dispositivos de administración innovadores, de mecanismos que mejoren la seguridad del paciente, etc. Y por último, en la utilización. ¿Cómo podemos mejorar el uso de biosimilares? Pues en primer lugar creemos que tenemos que avanzar en una legislación acorde con las características de los biosimilares. Es probable que no se conozca que, así como en la Ley de Garantías y Uso y Acción de Medicamentos tenemos descrito y definido lo que es un principio activo, lo que es un medicamento genérico, lo que es un radiofármaco, no está definido lo que es un biosimilar. Y por lo tanto tampoco hay unos criterios claros para intercambiabilidad, sustitución, y esto genera debate. Es verdad que en el ámbito hospitalario pues a lo mejor la intercambiabilidad puede estar más o menos clara, pero a veces el que no exista este marco claro lo que hace es un argumento en contra de los biosimilares. Si aclarásemos esos conceptos, más allá de tal como están ahora en la norma, seguramente muchas de esas barreras desaparecerían. Y porque tenemos que recordar que la EMA no regula ni la intercambiabilidad, ni el cambio, ni la sustitución, y que deja a los Estados miembros que lo regulen. Vayamos a ello. Y hay países que ya tienen una normativa específica sobre biosimilares. Maximizar la eficiencia también tiene que ver
con establecer objetivos. Hemos visto ahora ejemplos de objetivos que se ponen a nivel hospitalario, pero quizás tenemos que ser un poco más ambiciosos y poner objetivos, incentivos a nivel nacional. Hay experiencias que tenemos en otros países, experiencias que permitirían, con esos objetivos a niveles nacionales, aunque la gestión estuviera en las comunidades autónomas, seguramente aumentaríamos el uso y seguramente también disminuiríamos la variabilidad entre comunidades autónomas, aumentando hacia arriba la utilización de biosimilares. De hecho, por ejemplo, Francia tiene un objetivo para el año 2022 de alcanzar el 80% de penetración de biosimilares y también tiene descentralizada la gestión de la sanidad. Y en el caso del National Health Service, antes ha habido alguna pregunta en relación con esto, aclaro, lo que dice el National Health Service es que el 90% de los nuevos pacientes utilicen el biosimilar a los 3 meses de la entrada y el 80% de la totalidad de los pacientes en el marco de un año. Y en ese caso se va a recibir un incentivo que podría ser recibido también por las regiones. En nuestro caso, se podría también incentivar a las comunidades autónomas a través del reparto de fondos del propio Ministerio de Sanidad, como por ejemplo los fondos derivados de la disposición adicional sexta. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el National Health Service? Este objetivo se puso en marcha en el 2017 y aquí podemos ver cómo los biosimilares comercializados antes de esa fecha, como el infliximab o el etanercept, tenían una entrada más lenta, mientras que los biosimilares que se pusieron en el mercado tras esa recomendación de National Health Service, como por ejemplo el trastuzumab o el adalimumab o el rituximab, realmente alcanzan cuotas del 60 al 70% a los 6-7 meses de entrada y al año ya estamos en cifras superiores al 90%. Luego, establecer estos objetivos nacionales tiene un elevado impacto. Maximizar también la eficiencia a través de incentivos. Se habla esta tarde de la posibilidad de incentivar. Yo creo que hay experiencias en otros países que han sido muy bien recogidas en este libro del profesor Félix Lobo y de Isabel del Río, que también presentamos en nuestras terceras jornadas y que recomiendo encarecidamente su lectura. Había una de las preguntas de los participantes que decía ¿qué estrategias han puesto en marcha en otros países? Bien, el libro Gestión Clínica, Incentivos y Biosimilares recoge las estrategias de países de nuestro entorno y de nuestro nivel de desarrollo, y en el que se apuesta decididamente por modelos de ganancias compartidas. Estos modelos de ganancias compartidas tienen que tener unas bases que deben ser comunes. En primer lugar, que tiene que haber grupos que apuesten por el modelo, grupos de gestión, es decir, grupos compuestos, es trabajo en equipo, compuesto por los clínicos que van a utilizar el medicamento, por los farmacéuticos de hospital, y un papel muy fundamental para enfermería. ¿Y por qué para enfermería? Porque es determinante que los pacientes estén perfectamente informados y porque en muchas ocasiones el profesional más cercano en el último momento de utilización del biosimilar va a ser la enfermera que lo está administrando. Estos modelos pivotaron sobre enfermería, que era la que solucionaba mucho de las dudas al paciente, y fueron verdaderamente exitosos. En estos modelos los ahorros que se conseguían con los biosimilares se repartían al 50% entre el servicio clínico y el centro universitario, la comunidad o la región que los ponía en marcha. Y esos incentivos eran fundamentalmente incentivos no monetarios. Se podían utilizar en personal, en mejora de equipamientos, todo focalizado a dar un mejor servicio al paciente. Y esto hizo que los pacientes también fueran más proclives a participar. ¿Cómo no? Aumentando el peso de los indicadores de los biosimilares en los contratos programas. Hemos estado viendo que en los contratos programas se introducen en muchas ocasiones incentivos ligados al uso de biosimilares, pero el informe de la AIREF lo que ha puesto de manifiesto es que incluso en aquellas comunidades autónomas que se incorporaban incentivos, el peso que recibían estos incentivos sobre 100 puntos se puede observar en esta tabla. El que más tenía 5 puntos. Consideraba la AIREF que este peso realmente no constituía un incentivo relevante a la utilización de biosimilares y que además estos incentivos
no tienen que ser solamente ofrecidos al ámbito hospitalario, sino que se tiene que incorporar a la atención primaria, donde además vemos que la captación del biosimilar es más bajo que en el ámbito hospitalario. Y ya, por último, para maximizar también la utilización, es muy necesario materiales formativos e informativos sobre biosimilares dirigidos a profesionales y a pacientes. Es cierto que algunas asociaciones generamos muchos materiales informativos. Desde Biosen tenemos guías de medicamentos biosimilares para médicos, para farmacéuticos, para pacientes, vídeos informativos, pero también es cierto que estos materiales serán mucho mejor aceptados si además de venir de una asociación que defiende el uso de biosimilares, son validados o son generados por la propia administración, como ha sucedido en otros países. Tenemos iniciativas en el ámbito europeo de información a pacientes. Muy recientemente la agencia ha publicado estos dos tweets cuando se adhirió al mes del biosimilar que fomentamos desde Biosin y que también agradecemos, pero creo que tenemos que avanzar hacia estrategias como las que han desarrollado el National Health Service o bien el Departamento de Salud de Australia, donde tienen folletos y estrategias de información dirigida fundamentalmente a los biosimilares desde los más altos niveles, desde las agencias reguladoras o los ministerios. Quiero recordar en este punto que con los genéricos que hubo algo parecido, desde la agencia se hizo toda una campaña informativa para que los pacientes conocieran los genéricos y conocieran cuáles eran, qué podían aportar y cuál era el valor. Tendríamos que poner en marcha esas estrategias si queremos de verdad fomentar la utilización de estos medicamentos. Y yo creo que con esto he terminado mi exposición. Darles las gracias de nuevo. Estas son todas nuestras vías por las que pueden contactar con nosotros, o bien por vía web, Twitter, Instagram o nuestro correo electrónico, y estamos abiertos a cualquier pregunta que nos quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Encarna. Muy bien, muy interesante la presentación. Hay aquí una pregunta que te hace Paloma. Agradezco a Paloma porque ha sido muy activa durante toda la tarde y habla del tema de cuando hay un concurso público, considerar como uno de los criterios adicionales que la empresa esté ubicada en España, ¿vale? La pregunta que te hace. Como hemos visto, hay 4 preguntas, una a cada uno de los ponentes. El problema es que estamos un poco mal de tiempo. Entonces, si como a cada uno de los ponentes le hice una pregunta, no sé si, quiero decir, permito, como diríamos, como 3 minutos máximo, y seré muy riguroso en el tiempo en la respuesta que os plantea cada uno de ellos. Básicamente por respeto también a los usuarios y para mis compañeros de tecnología de la información de la escuela, para que no me odien el próximo día que me vean por la escuela. Con lo cual os dejo 2 minutos, 3 como máximo, para responder a la pregunta que hice. Empezamos con José Antonio Marcos. Gracias, Jaime, y prometo ser breve. La pregunta creo recordar que nos hacía un poco que si solo valorábamos el precio a la hora de incorporar el biosimilares con el mismo principio activo. Yo como experiencia en el Macarena, aquí está mi compañero José Javier Pérez de reumatología del Macarena, aunque yo con él no tengo tanto trato, simplemente porque yo me dedico más a la parte de oncología, pero por experiencia, siempre que incorporamos un biosimilar o tenemos diferentes biosimilares, lo primero que hacemos es hablar con el clínico, nos reunimos y presentamos todas las opciones o beneficios que nos aporta el biosimilar, que puede ir desde el precio a las diferentes indicaciones que puede tener aprobada, el propio laboratorio que nos puede dar mayor o menor garantía por el tema de desabastecimiento, y entre todos elegimos lo que es el biosimilar que vamos a incorporar, con lo cual no es solamente el precio, aunque obviamente es un dato muy importante a tener en cuenta, pero no solamente es el único, y la decisión es consensuada totalmente. Sí. Espero haber respondido la pregunta. No, muy bien, reforzando lo que dice José Antonio, yo que de vez en cuando reviso concursos públicos de biosimilares en España, veo que efectivamente no hay ningún concurso público que yo haya visto que sea 100% el precio. Siempre veo elementos de criterios técnicos como trazabilidad, volumen, etiquetado, etcétera, etcétera. Dispositivos. Muchas gracias. José Javier. La pregunta que me hacían varias preguntas, pero voy a contestar básicamente una que me parece importante, que es
la motivación en primaria y en el ámbito hospitalario. El acuerdo de gestión es común para las áreas de gestión hospitalaria y primaria, es decir, nosotros tenemos un acuerdo este año en llegar al 50% de indicaciones de biosimilares, y en farmacia, en biosimilares en el ámbito hospitalario comunitario, pues hay menos. Sí que es verdad que con biosimilares de teriparatida se está haciendo, al menos desde mi unidad, que comparte una unidad de fracturas con medicina interna y trauma, están haciendo una información y formación hacia primaria en el uso de biosimilares en este ámbito de las fracturas osteoporóticas. Pero yo creo que no tenemos mucho tiempo, pero es verdad que no es lo mismo el uso o el planteamiento de biosimilares al inicio, que nosotros podemos claramente indicar y estamos, como he dicho en la charla, en torno al 82%, y a la hora de llevan muchísimo tiempo con un determinado fármaco. En el caso en que hay igualdad de precio, cuesta mucho trabajo plantearle a un paciente un cambio, porque tú tienes un bioinnovador, el paciente está estable y tiene el mismo precio que un biosimilar, es difícil explicar el por qué se cambia. Es cierto que en aquellos subgrupos en que hay una molécula, un bioinnovador, un biosimilar que mejora su perfil farmacoeconómico, pues ahí es donde yo creo que hay un nicho de crecimiento y que los pacientes lo entienden si se les da la información. Nosotros hemos hecho una estrategia conjuntamente con farmacia y con la asociación de pacientes, damos una nota, una hoja informativa, y después va a farmacia y después viene a enfermería de reumatología donde se le explica. O sea que con esa estrategia yo creo que podemos conseguir el objetivo de estar al 50% que nos pide ahora mismo el contrato programa. Muchas gracias, José Javier. Pedro, quizá una pregunta más difícil. ¿Cómo implementar los gain sharing o ganancias compartidas? Y si tenéis alguna experiencia, en Cana también lo ha comentado, el sistema británico lo han hecho. ¿Cómo vais vosotros? Bueno, experiencias no tenemos. Yo creo que la pregunta que hacía María o Marta era un poco a nivel barreras. Bueno, la verdad es que creo que tenemos mucho camino que andar en ese terreno. Va a ser complicado poder hablar en 3 minutos de game sharing, ¿no? Más que complicado. Yo creo que la principal limitación está en el marco regulatorio, legislativo que tenemos y la descentralización en 17 comunidades autónomas, la poca capacidad de autogestión que podemos tener incluso los directores de los hospitales. No todo lo que está en los sistemas regionales de salud está deslocalizado. Ese equilibrio entre la centralización de la adquisición con la descentralización del incentivo. Pues yo creo que es un campo apasionante en el que es cierto que hay mucha limitación, pero yo creo que debemos de avanzar. A mí me ha encantado la experiencia de Sao Santos, la había leído y me ha gustado que en Cana la haya también comentado. Creo que ese modelo es el que debemos de seguir, y es cierto que la mentalidad anglosajona no es la nuestra, y el tantísimo sistema de regional de salud nos complica un poco el cómo hacerlo. Pero bueno, yo lo veo súper interesante, definir claramente incentivos. No creo que todo tenga que ser incentivo económico, hay incentivos de muchos tipos y ahí también deberíamos trabajar. Y bueno, ver cómo somos capaces de que con el entorno legislativo y el marco presupuestario deslocalizado en servicios regionales de salud, cómo somos capaces de revertir de alguna manera eso en los equipos. Importante también, nada de incentivos personales, sí incentivos de equipos para mejora de equipamiento, infraestructura, creo que por ahí se podría ir. Pero bueno, la verdad es que seguro que en Cana y tú mismo, Jaime, sois mucho más expertos que yo en game sharing y podéis aportar algo más. 1 minuto y medio. Muy bien, gracias, Pedro. Encarna, una pregunta interesante, el tema de empresas españolas. Yo, aunque ejerzo de economista de salud, no sé si sabéis, yo soy de formación jurista, te diría que la normativa europea de derecho a competencia prohíbe favorecer las empresas nacionales. He casi respondido a esa pregunta, pero quiero decir qué acción hay alternativa para que realmente una empresa nacional tenga algunos puntos extra en un concurso público biosimilar. Yo no soy jurista, pero he sido subdirectora de compras de farmacia en Madrid durante muchos años, con lo cual he hecho muchos procedimientos de compra y efectivamente no se puede poner ningún procedimiento ni de medicamentos, ni de talonarios de recetas, ni de nada, el que haya una localización expresa de una empresa.
pero no es todo así. Cuando hablábamos antes, alguien ha hecho alguna pregunta de discriminación positiva, ¿vale? Por ejemplo, y tampoco todo tiene por qué centrarse en el Ministerio de Sanidad. Es decir, tenemos un Ministerio de Industria. Yo entiendo que cuando hablan de una política activa, no están diciéndole, Ministerio de Sanidad, haga una política sanitaria activa, sino hagan ustedes una política activa. Y aquí tiene que estar Hacienda, permitiéndonos obtener dinero para hacer ejercicios de gain sharing, para meter en incentivos. Tiene que estar Industria, seguramente, viendo cómo modifica Profarma, que ahora va muy focalizado al medicamento de referencia, a la innovación terapéutica, porque el biosimilar también puede ser innovador. Yo voy a llamarle medicamento de referencia y biosimilar, porque el biosimilar para mí también puede ser un bioinnovador, porque han innovado y lo han demostrado. Lo que pasa es que ahora quizás Profarma está más dirigido hacia ese tipo de investigación, y los laboratorios que comercializan o que investigan sobre biosimilares se ven menos reforzados, obtienen menos puntuación. Por lo tanto, ni siquiera acuden a veces a Profarma. Si modificáramos Profarma para que estos laboratorios pudieran entrar y obtener puntuación, ya sabéis que Profarma luego lo que implica es que hay una bonificación económica, pequeña, pero algo hay. Y luego garantizarles que en nuestro país va a haber políticas de biosimilares. Yo que veo lo que sucede en los laboratorios multinacionales y nacionales, veo que nadie se anima a invertir en un país, porque cuando invierten en España están compitiendo con otros 10 países. Y tiene que verse que España es un país favorable, que cuando llegue aquí le van a recibir al biosimilar con alegría, y además van a ponerle un precio aceptable, y además va a haber una política de uso que fomente que en 12 meses tengan el 60% del mercado, porque si no, no van a querer entrar. Y tenemos que trabajar a medio plazo. Alguien decía, bueno, es que si es el mismo precio me da igual. Error, porque eso es trabajar a corto plazo. Y tenemos que trabajar a medio. Si no trabajamos a medio plazo, dentro de 10 años no tendremos biosimilares nuevos. Entonces, ahí es donde tenemos que también empezar a cambiar un poco la cultura. Y ya no digo más. Muchas gracias, Encarna, has dicho bastante. Muy bien, son las 8:10, todavía hay gente conectada, bastante gente conectada, 120 personas todavía. No hemos pasado un poco el tiempo, agradezco especialmente vuestro tiempo, vuestro debate. Qué pena que no sea presencial, porque seguramente seguiremos ahora tomando algo en la terraza de la escuela. El año que viene, Jaime, Y el año que viene tengo que hablar con Carlos García para decirle que lo hagamos en la escuela y estéis invitados y nada, y seguimos avanzando en este tema. De nuevo agradeceros vuestra participación, vuestra paciencia y nada, que os cuidéis mucho, no salgáis y adelante. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.